Bueno, bienvenidos a otro nuevo episodio de Sin Permiso, esta vez grabando otra vez de manera virtual. Vamos a también sacar episodios de manera virtual porque tenemos diferentes amigos con los que queremos conversar que no estamos lastimosamente en el mismo lugar físico, entonces nos toca utilizar esta tecnología y hoy estamos grabando con una persona muy especial, un gran amigo de Libertad de la casa desde hace muchos años, pero también un gran promotor de la libertad en Colombia desde tiempos en que casi nadie hablaba de esto. Estamos aquí con Daniel Reisbeck. Él fue candidato a la alcaldía de Bogotá hace mucho rato. Ahorita hablamos un poquito de eso. Luego trabajó en el Cato Institute, uno de los think tanks más importantes liberales del mundo. Ahí estuvo un rato y bueno, y ahora está haciendo otras cosas. Vive en Estados Unidos, ha hecho un trabajo además magnífico, con una gran propuesta, de la cual también yo saqué una columna hace unas semanas sobre cómo reducir el tamaño del Estado en Colombia. De todo eso vamos a hablar un poquito. Daniel, bienvenido, qué bueno tenerte aquí en este podcast de Sin Permiso. Camilo, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, aquí nosotros tenemos una costumbre en este podcast y es que todos los invitados tienen que arrancar contándonos un dato curioso sobre su vida. Eso es una costumbre que tenemos en Libertad, que hacemos además en todos nuestros eventos. Entonces, algo que muy poquita gente sepa de usted. Algo que muy poquita gente sepa. Me tocaría pensarlo. Mi vida es un libro abierto. Entonces, Todo el mundo lo sabe todo. ya cuando uno entra en política ya no le dejan Ya. nada que nadie sepa. Entonces, me tocaría pensarlo. Bueno, ahí irá surgiendo en la conversación. Sí. Pero Dani, cuéntenos un poquito para los que no saben quién es usted y es la primera vez que lo ven, que seguramente serán muy poquitos los que no lo conocen, pero ¿quién es usted? ¿De dónde salió? ¿En qué momento además te enamoraste de estas ideas de la libertad? Un poco ahí tu historia rápida como para conocerte un poquito mejor. Pues yo empecé sobre todo en el lado académico. A mí me interesaba estudiar sobre todo el tema de filosofía política y, y basado en eso, pues eventualmente llegué a los autores antiguos y todo Platón, Aristóteles y demás, y también por eso empecé a aprender las lenguas para leerlos, digamos, en el original, aprender griego antiguo un poco, aprender latín, y en últimas terminé un poco sí, más interesado por la historia antigua, sobre todo historia, bueno, tanto historia griega como romana, historia política. Y terminé haciendo un doctorado en Alemania en estos temas, pero mientras yo iba estudiando, pues a mí siempre me interesaba la política en Colombia y bueno, también en otros países, en Estados Unidos, donde también alcancé a estudiar. Y yo descubrí las ideas realmente gracias a las campañas de un candidato que se llamaba Ron Paul, ya había sido candidato muchos años antes del Partido Libertario en Estados Unidos, pero en ese momento fue uno de los, digamos, precandidatos dentro del Partido Republicano en el 2008 y en el 2012. Y a mí me llamaba la atención que tenía unas propuestas muy, muy diferentes y muy, muy audaces. Por ejemplo, una crítica contra la Reserva Federal, y decía que hay que auditar la Reserva Federal, básicamente cerrar el Banco Central. Y lo tildaban un poco de loco, y era un viejito, sí, que parecía que decía locuras. Pero cuando me puse a investigar un poco, me di cuenta que había una filosofía muy sólida detrás, y citaba unos autores que yo no conocía, sobre todo a Ludwig von Mises, a Friedrich Hayek y otros. Y así fue como descubrí lo que viene siendo, digamos, la Escuela Austríaca de Economía y, digamos, la filosofía libertaria como tal. Y ahí descubrí que había instituciones, por ejemplo, el Cato Institute, donde, como mencionas, eventualmente también trabajé. Y de hecho, mi primer evento en este tipo de ideas fue un evento del Instituto Cato en Buenos Aires, por ahí en el 2010, ¿Una U del en Cato español. Una o- universidad del Cato, exacto. sí, 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 sí. buenísimo? Entonces, y bueno, así
empecé y ya cuando regresé a vivir a Colombia, a trabajar precisamente en la academia, llegué de Alemania a trabajar en la Universidad del Rosario y ya viviendo en Bogotá de nuevo después de muchos años, yo sentía una gran frustración porque estas ideas que yo tenía y que ya venía desarrollando y leyendo a sus autores, veía que no tenían ninguna representación en la política colombiana o en el debate de ideas en Colombia, y que había un consenso, más o menos podríamos decir, socialdemócrata, tal vez keynesiano, donde siempre había había que gastar o que el Estado podía resolver todos los problemas y que era cuestión simplemente de poner una gente muy experta, unos tecnócratas en ciertos cargos y que esa era la manera realmente de sacar el país adelante. Y eso iba completamente en contra con estas ideas de escuela austriaca, de orden espontáneo, que seguramente vamos a discutir más adelante. Y por eso fue que decidí participar en política, no porque tuviera, digamos, el sueño, la aspiración de ser un político profesional y que me eligieran. Y yo nunca fui de esos de que quería ser edil, concejal, congresista, senador, ministro, etcétera, sino simplemente me interesó, vi que la política era un buen escenario para llegar y plantear esas ideas y romper un poco el debate y fue lo que intenté hacer en ese par de campañas en el 2014 y en el 2015. O sea que estas ideas las conociste ya estando en la universidad, ¿cierto? Sí, sí, no, ni en no, y en la universidad no es que me las enseñaron en ninguna Claro, no, clase, no, claramente no. fue por simplemente el ambiente de electoral, de las campañas, los debates, y fue estrictamente por eso. Y ahí fue donde empezaste como a descubrirlo y demás. Exacto. Bueno, y entonces, cuando decides lanzarte a la alcaldía de Bogotá, ¿el movimiento libertario ya existía o usted No, es el fundador? ¿Cómo es la historia de eso? es una buena pregunta porque la primera campaña del 2014 yo fui candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador en Bogotá. Y la razón que llegué ahí es porque por casualidad conocí al entonces senador Juan Mario Lacerna, que en paz descanse, y que era un economista y digamos, no diría que era libertario para nada, porque de hecho pues el hijo de Mario Lacerna, fundador de los Andes, venía de esta tradición, ya había sido parte de la Junta Directiva del Banco de la República, pero era una persona le gustaban mucho las ideas y le gustaba mucho debatir. Y entonces, digamos que formamos una amistad y él justamente se estaba lanzando una reelección a su reelección como senador en el 2014. La mayoría de sus votos estaban en el Tolima, por supuesto, por, digamos, una tradición familiar. Y simplemente me pidió que si yo quería hacer la fórmula a la Cámara en Bogotá. Y bueno, yo dije que sí. No, realmente vi que era una oportunidad precisamente para presentar estas ideas y también pensé que tal vez en el largo plazo era posible montar algo así como lo que, digamos, un Ron Paul hizo en el Partido Republicano, o lo que terminó sucediendo en el Partido Conservador Británico, que son dos tradiciones que yo he estudiado bastante, donde el Partido Conservador Británico, por ejemplo, en los 60, 70 era un partido también muy estatista, pero surge una, digamos, insurgencia liberal libertaria, que eventualmente va a representar Margaret Thatcher y eventualmente se toman el partido y se toman el poder y bueno, el resto ya lo conocemos. Entonces pensé que tal vez se podía hacer algo así y también me pareció por eso interesante entrar al Partido Conservador. Y bueno, ahí bueno, aprendí muchas lecciones, entre ellas que no era muy factible esa idea Cambiarlo. que yo tenía en mente, sí. Y entonces, bueno, a raíz de eso, se formó un grupo de personas, sobre todo jóvenes interesantes, que llegaron a mi campaña y que fueron voluntarios y que también nos volvimos amigos. Y de ahí surgió la idea de hacer un movimiento independiente para el 2015, para esa campaña de la alcaldía. Y lo interesante ahí es que era, pues los candidatos importantes, pesos pesados, eran todos muy del establecimiento y mucho mayores que yo en ese momento. Yo tenía unos 32 años y después estaban pues eh, Rafael Pardo, Clara López, Peñalosa, por supuesto que ganó, Francisco Santos y bueno, y un par de otros.
Entonces, ahí también, digamos, había la oportunidad de marcar una diferencia solo con el tema de la edad, pero pues a mí lo que más me interesaba, pues porque soy el político joven, también termina siendo un cuento muy chimbo, pero era sobre todo el tema de las ideas y por eso surgió ahí. Y realmente el movimiento libertario lo que fue en ese momento es simplemente cuando uno se inscribe como independiente en Colombia a una elección, le toca, sobre todo, el primer requisito es entregar cierto número de firmas. En ese caso eran 100.000, es decir, 50.000 válidas, pero si son 50.000 válidas, uno tiene que recolectar por lo menos 100.000. Entonces eso fue todo un esfuerzo logístico bastante importante porque pues nosotros no teníamos ningún tipo de maquinaria política que nos ayudara con eso, ni gran músculo financiero. El asunto es que una vez uno se inscribe, si, bueno, así pasa el umbral, pero si no es una candidatura al Senado que obtiene la personería jurídica, pasa el umbral y llega al Senado, entonces el movimiento muere, así gane las elecciones. Entonces eso pues básicamente se quedó ahí porque el movimiento nunca ha vuelto a hacer ese ejercicio, porque entre otras cosas también las lecciones, por lo menos para mí, es que también es un ejercicio extremadamente desgastante. Total, es durísimo, pero además Así es muy es. valiente. Pero ¿qué tanto sentiste que, digamos, con esa experiencia, las dos, tanto la candidatura a la Cámara como después a la alcaldía, estas ideas eran, pues es decir, al menos había alguna interés, atención, despertaban la atención de alguien o te sentías solo diciendo cosas como un loquito que nadie escuchaba? No, yo siento que sí hubo un impacto, em, tal vez no electoral, obviamente, pero es que a mí me parece significante y por la oportunidad, digamos, en ese momento de poder aparecer en un debate. Bueno, hay muchos foros bueno, el problema de las campañas, el problema de esos foros es que a nadie le importa, que es un error que cometen hasta el día de hoy muchos de esos candidatos que están ahí. Pero poder, digamos, ir en un debate en televisión de los pocos que sí me invitaron y poder decir algo como, mira, hay que privatizar es todas las empresas del distrito, todas, porque sí, el Estado, el distrito no tiene por qué ser dueño de una sola empresa. Entonces, poder decir cosas así, eso yo creo que ayuda a generar un debate y a, digamos, quebrar un poco este consentimiento, este consenso socialdemócrata estatista. Entonces, eso para mí fue importante. Y bueno, también es que era otra época, digamos, fue mucho antes de lo de Milei, por ejemplo, entonces no estaba en el radar de De nadie. casi nadie. Hoy creo que es diferente porque ya, digamos, hay un movimiento continental mucho más consolidado, pero en ese momento no lo había. Y lo importante ahí es, digamos, la gente que uno conoce o la gente que uno puede atraer y después se empiezan a formar redes y después pueden surgir otro tipo de proyectos, inclusive empresariales o también, digamos, de sociedad civil, que pueden avanzar la libertad sin necesidad de hacer todo el esfuerzo de básicamente construir un partido político que de nuevo es algo muy desgastante, entre otras cosas, porque todas las reglas de juego están diseñadas para proteger un pequeño oligopolio de partidos. Total. Entonces, sí, eso es. Y hace poco estaba en un foro y me preguntaron por usted, porque alguien me preguntó, me dio la pregunta, bueno, ¿y qué pasó con Daniel Reisbeck? Pero yo decía que más allá de lo que había pasado, pues es decir, de que igual ahí seguía aportando, etcétera, eh, que es muy importante tener personas valientes como ustedes y lo que hizo en ese momento, que lo que buscan es entrar a mover el eje del debate y yo lo llamaba, yo creo que a nosotros nos hace mucho más falta Danieles que sean kamikazes en la política y que digan, pues yo voy, así pierda, no importa, pero voy a poner estas ideas en la agenda. Creo que hace Es que mucha eso, falta eso. es que eso fue, bueno, y me faltó otra parte y es que otra razón que yo lo hice es porque, si dice la campaña, es porque yo fracasé haciendo lo que ustedes han hecho muy bien. Mi idea también era crear un centro de pensamiento, un think tank que en Colombia en ese momento no había, realmente no había un think tank que impulsara las ideas liberales libertarias. Ahora es diferente, obviamente, pues, primero que todo porque están ustedes, pero también creo que
el Instituto de Ciencia Política ha tenido un giro mucho más hacia esa dirección que hace 10 años, 15 años creo que no tenía. Pero para mí también, bueno, y es que mi talento definitivamente nunca ha sido recaudar fondos, pero No es nada para mí, fácil. no, pero es algo que realmente no me gusta. Y, pero encima de eso sentía que no había, más allá de, digamos, el asunto de pedir plata, no había el entendimiento de la importancia de una institución como esta, que simplemente no se entendía. Es decir, no era cuestión de apoye este esfuerzo de un think tank, sino tocaba empezar, ¿qué es un think tank? Y siento que en Colombia, no sé cuál ha sido la experiencia de ustedes, pero vamos a decir, dentro de la derecha, la preferencia entre gente que tiene la capacidad económica es financiar más bien precisamente políticos y campañas que se pueden ver los resultados en el corto plazo y es difícil convencer a la gente de que esto es una lucha de ideas y que es una lucha en el largo plazo y que si se financia un esfuerzo de estos, los resultados probablemente no se van a ver en 1 o 2 años, sino es un tema de largo. Y eso fue muy difícil para mí, yo no lo logré y creo que tampoco es mi talento, pero también esa fue una razón por la cual decidí precisamente hacer un esfuerzo más kamikaze de lanzarse a política y tratar de mover, porque la ventaja de la política es que la gente sí le pone atención en ese momento, Total. mientras que digamos, desde algo más sociedad civil toca ser mucho más estratégico en cómo llamar la atención con estas ideas que igual siguen siendo muy potentes. Yo creo que tocaste un punto que es que es clave y ojalá la gente que está viendo este podcast lo entienda más, y es entender que las ideas sí importan. Yo creo que el gran problema de la derecha en Colombia histórico es que no le ha dado la suficiente importancia a las ideas. Y por Así eso es. tenemos un montón de partidos políticos que se autodenominan de derecha o los tildan de derecha, pero que en realidad no tienen ningún cuerpo de doctrina ni ninguna ideas que en realidad estén promoviendo. Lo que son, digamos, hay una especie como de salpicones de un montón de cosas que van cogiendo una forma, pero que en realidad no hay ideas detrás. Pues nosotros lo vivimos todos los días, ¿no? No ahora creer que esto ha cambiado. Todavía los empresarios prefieren financiar campañas políticas, prefieren pensar en el corto plazo, creen que simplemente eligiendo bien en el 2026 ya el problema está resuelto. Así Mientras es. que para la izquierda las ideas sí importan y han importado siempre y la tienes absolutamente claro y entienden que esto es de largo plazo, que independientemente de los resultados electorales hay que seguir dando la batalla de largo plazo y ahí es donde nos ganan. Y ahí es donde, digamos, lo que yo he intentado en estos 5 años es mostrarle a los empresarios desde un punto de vista empresarial, de estrategia empresarial, cómo es que ellos pierden y es porque están enfrentando una estrategia de largo plazo con una táctica de corto plazo. Y Así eso es. en un negocio eso te lleva a la quiebra y aquí te pasa exactamente lo mismo. Entonces es también crear un poco esa cultura de la importancia de las ideas, de entender que las ideas además no son neutrales, y que hay ideas mejores que otras y que hay ideas que enriquecen y hay ideas que empobrecen y que además hay una serie de ideas que les permiten a ellos ser empresarios y hacer negocios y enriquecerse, etcétera, que también son las que tienen que defender. Pero ¿cómo ves hoy, digamos, el clima de estas ideas, de las ideas liberales en Colombia? No, yo veo comparado a lo que era hace 15 años cuando yo llegué, es otra cosa, es que las ideas están ahí, uno ve jóvenes que en Twitter se identifican como austrocapitalista o seguidor de la escuela austriaca. Eso no existía hace 10 15 años, realmente éramos muy pocos al principio. Entonces, eso ha cambiado. Obviamente, un fenómeno como el que puede ser Milei en Argentina ha cambiado mucho, pero también, sí, referentes continentales tipo Axel Kaiser también han ayudado mucho, muchísimo. Entonces, no, yo creo que en general va mucho mejor, va bien. Y también siento que, digamos, la izquierda también siente que su referente, digamos, su antagonista realmente es, entre comillas, los libertarios, es decir, los libertarios.
nunca dicen exactamente quiénes son los libertarios, pero dicen, los libertarios piensan eso, los libertarios piensan. Entonces, eso me parece que es bien importante. Ahora, el peligro, yo pienso que también lo he dicho de aferrarse mucho, como veo, que creo que es un error, a una figura como Milei, es que pues uno sube o cae según su destino. Y yo creo que, bueno, ese es otro tema, pero creo que Milei ha cometido gravísimos errores, sobre todo en la política monetaria, que es todo el caos que estamos viendo ahora, un día o 2 días antes de las elecciones del 26 de octubre. Entonces, ahí hay que tener cuidado que si eso llega a colapsar o sigue colapsando, no decir, es que eso es el resultado de ideas libertarias y no se trata de ser como los comunistas que cada vez que fracasa el comunismo dicen, no, es que eso no era comunismo, pero realmente hay que explicar que en el ámbito monetario eh, el gobierno de Milei ha sido completamente intervencionista, ha sido cero liberal, pese a las promesas de campaña, que pues, no hizo lo que dijo que iba a hacer. Pero más, entonces, más allá de eso, yo creo que digamos, la ventana de Overton o el debate sí se ha movido bastante y en general soy bastante optimista acerca de lo que puede ser el futuro de Colombia precisamente por esas razones. Pues parte de eso también está que al menos algunos precandidatos, bueno, hay una cosa buena y es que uno ve hoy en casi todos los precandidatos de centro, derecha y de derecha que al menos todos dicen que hay que recortar el Estado. Yo no estoy tan seguro que todos entiendan en realidad qué quieren decir con eso, Sí, pero al menos lo dicen, entre otras cosas porque, y ya hablamos un poquito más de eso, y es que cuando nosotros hablamos de recortar el Estado, no solamente nos estamos refiriendo a echar gente, que también es importante, pero también es cómo le quitamos el Estado en medio a la gente, cómo hacemos que el Estado deje de estorbarle a la gente para que la gente pueda crear riqueza, crear prosperidad, cooperar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí está. Y creo que esa parte muchos precandidatos no la entienden. Pero para que ya entremos a hablar sobre en qué momento Colombia primero tuvimos este crecimiento desbordado del Estado a llegar a donde estamos hoy y un poco luego hablamos de la propuesta que hiciste. Pero antes de eso, ahí ya a modo de chisme político, que eso le encanta a la gente, sí. ¿cómo fue el proceso en el que llegaste, por ejemplo, a conversar con Vicky Dávila y que Vicky se interesara por, inicialmente como por esta propuesta? No, eso fue estrictamente labor de Axel Kaiser. El Axel Kaiser llegó, pues estaba ahí antes que yo y simplemente fue él. Pues, deberías preguntar a él directamente, pero creo que él pensó que necesitaba a alguien que entendiera las ideas como él, pero que también entendiera el contexto colombiano y cómo se pueden aplicar. Entonces, creo que esa fue la lógica al principio. Esa propuesta es, digamos, producto digamos, de esa misión que te encomendaron, ¿o no? Más o menos, no. Lo que pasa es que yo venía trabajando sí, desde antes de Keito, desde que tuvimos un pequeño centro de pensamiento con Santiago Castro dentro de la Universidad de la Gran Colombia. Desde ahí veníamos trabajando un paper que, digamos, nunca se publicó en ese momento, pues porque eso fue un experimento muy corto, eso escasamente duró un año. Em, pero era cerca precisamente porque, a ver, es que hay que ir atrás un poco. A mí siempre me molestó mucho y nunca estuve de acuerdo con, si uno ve las reformas tributarias en Colombia, pues hay una reforma tributaria prácticamente todos los años, cada 2 años máximo. Y lo que es una reforma tributaria es un eufemismo, porque realmente lo que una reforma tributaria es un intento desesperado de recaudar a través de subir los impuestos, de recaudar más. ¿Por qué? Porque ellos siempre dicen, ¿ellos quiénes? Pues el gobierno de turno, obviamente, el Ministerio de Hacienda, pero también todo el establecimiento académico, sobre todo que gira alrededor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, pero también otras. Y entonces, dentro de estos académicos, obviamente se reproducen en el periodismo. Por eso es que también mi concepto de los pepobucos, ¿no? Periodistas, políticos, burócratas y académicos. Entonces, ahí el consenso, la idea dominante siempre ha sido de que
hace falta, a Colombia lo que le hace falta es recaudo, que se recauda muy poquito. Y entonces yo me puse a ver simplemente las cifras de recaudo y el recaudo ha crecido exponencialmente en los últimos 30 años. Y entonces uno se pone a ver más bien las cifras del gasto y claramente, entonces esa cifra la publiqué yo hace poco, esos son según cifras del Banco de la República, ya que pasarlas a términos reales, de nominales a reales, pero entre 1994 y 2024 el recaudo subió algo así como el 270%, que es, ¿no? Es exponencial, es un crecimiento constante y si a uno le gusta ese tipo de cosas es lo que debería esperar, un crecimiento constante y predecible. Em, ¿Cuál es el problema? Que uno mira el gasto y el gasto creció algo así como el 370%. Entonces, como en cualquier empresa, como en cualquier familia, si uno va subiendo los ingresos está bien, pero si el gasto va sobrepasando esos ingresos cada vez más y cada vez hay una brecha más grande, pues lo tiene que cubrir de alguna manera. Entonces, para mí, lo fundamental era, hay que girar el debate, decir, no, el problema no es el recaudo, el problema es el gasto. Por eso mi primer documento es, el problema es el gasto. Eh, Número dos, es muy importante que la gente entienda por qué estamos en una crisis fiscal, por qué estamos en una crisis de deuda, porque la única manera de financiar ese gasto, es decir, las reformas tributarias, subir los impuestos, eso es lo que viene después, lo que viene eventualmente. En el corto plazo, esa brecha que hay entre el gasto y el recaudo solamente se puede cubrir al obtener deuda, al emitir deuda, ¿no? Y entonces, obviamente, entre más deuda se emite, entre menos sólida sea la posición fiscal del país, pues eh, las instituciones, los tenedores de la deuda, los que compran esa deuda, van a exigir tasas de interés más altas. Entonces, si uno mira el presupuesto de cualquier año, el primer rubro, mucho más allá de Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Defensa, es el pago de intereses sobre la deuda. Si uno mira la deuda como porcentaje del PIB, durante el gobierno de Santos superó el 50%, que eso es altísimo para un país como Colombia, y nunca ha bajado desde ese entonces y ya estamos alrededor del 65-70%. Entonces, eso es lo esencial es entender, ese es el problema fundamental, en mi opinión, de la política colombiana. Entonces, ya si uno mira, bueno, el último año sin déficit fiscal en Colombia fue en 1993. Entonces, esto no es solamente un tema del gobierno de Petro, es un tema ni siquiera del gobierno de Santos, es un tema de los últimos 30-35 años. Entonces uno tiene que reconocer eso y una vez uno reconoce eso, pues dice, hay que recortar el Estado de alguna manera. ¿Y cómo se recorta? Y ahí es donde yo empiezo a hacer el ejercicio de, bueno, empecemos con qué es el Estado. Porque si uno mira normalmente qué es el Estado, no, es la rama ejecutiva, la rama judicial y la rama legislativa. No, pero eso no me dice nada. Entonces, si uno mira solamente, entonces yo descubrí una página de función pública que da una lista de 216 entidades solo en la rama ejecutiva. O sea, a mí eso me pareció una monstruosidad. Entonces, mi ejercicio simplemente fue tratar de comparar eso con el presupuesto, ver cuáles entidades salen ahí y ver qué se puede recortar, qué se puede fusionar, qué se puede eliminar. Y uno empieza a encontrar todo tipo de duplicidad de funciones y ese fue básicamente el El ejercicio que ejercicio. hice. Esa fue la última parte que se hice este año, pero todo lo anterior, digamos la parte de identificar el gasto, ese problema, eso viene de muchos años atrás. Y hay un tema interesante que me quiero ir un poco más atrás, o sea, decir, más atrás de entender el tamaño del Estado, el número de entidades que hay, etcétera, etcétera, y es que yo creo que en Colombia no hemos logrado en realidad como colombianos definir qué es lo que queremos que haga el Estado, es decir, cuáles deberían ser las funciones del Estado y lo que hemos hecho es crecerlo y crecerlo y crecerlo y eso es culpa nuestra, yo lo repito mucho y es que pues los colombianos demandamos Estado en todas partes, a alguien le cobran una mojarra a 1 millón de pesos en Barú y usted lee los comentarios en redes sociales y es, ¿dónde está el Estado controlando el precio de la mojarra en Barú? Así es. Y eso por todas partes. Entonces vámonos un poquito más atrás a cuál debería ser en realidad la función del Estado en Colombia. Claro, es que cuando yo hago el ejercicio de decir qué vamos a recortar, qué no vamos a recortar, yo parto de un punto de vista, es decir, minarquista, es decir, de Estado mínimo, o se puede decir liberal libertario, se puede decir Estado gendarme, es decir, un Estado que solo cumple unas funciones muy básicas que para mí
simplemente defender los derechos de verdad, que en mi opinión son solamente derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad. Y ahí no hay más. Es que el problema también en Colombia es que la Constitución pone una gran lista de derechos que en mi opinión no son derechos, son servicios, como puede ser la educación o la salud. Em, pero partiendo de esa base, entonces uno dice, ¿qué debe hacer el Estado? El Estado debe proveer seguridad, tanto física como jurídica, definitivamente. Eso sí es algo, creo que es un rol legítimo del Estado. Em, y uno podría decir, bueno, más allá de pronto se puede proveer unos servicios de educación y de salud, pero sobre todo donde se financia es al ciudadano o al alumno, en el caso de la educación, y no, digamos, al sistema como un sistema de FECODE que domina el sistema de educación, que tienen unos recursos gigantescos y los resultados son una educación pésima, lo cual se reflejan, por ejemplo, en las pruebas estandarizadas. Entonces, solo con base en eso, entonces uno empieza a ver, hay una cantidad de entidades por ahí que, no sé, es que el Estado tiene hasta, es dueña de hasta unos talleres de la revisión tecnomecánica por ahí, y son empresas del Estado. Entonces, ¿eso lo tiene que hacer el Estado? No. El Estado tiene agencias inmobiliarias, hay unas corporaciones que se crearon hace décadas para atender un problema específico de un desastre natural y siguen existiendo décadas después del desastre natural. Entonces, hay una cantidad de institutos técnicos regados por ahí que son su propia entidad cuando perfectamente podrían estar bajo una entidad ya existente y más grande que es algo como el SENA. Entonces hay todo tipo de ejemplos así y ese es básicamente el ejercicio que hago, pero claro, lo importante son los primeros principios, es preguntarse qué debe hacer el Estado en primer lugar y qué no debe hacer. Que creo que era o sea, la pregunta más importante. Mejor dicho, antes de, creo que yo decía ahorita, yo creo que muchos de los precandidatos actuales cuando hablan de reducir el Estado no logran entender en realidad cuál es su función. Por ejemplo, obviamente ahora todos estamos, pues yo no diría que alarmados, porque sabemos pues que eso es un globo y que eso no va para ninguna parte, pero pues con los diferentes anuncios de constituyente de Petro, sabiendo pues que eso no va a ocurrir. Pero a mí me invitan, por ejemplo, a un montón de campañas y me dicen, no, es que salgamos a hacer una campaña a defender la Constitución del 91. Y yo digo, no, pero es que yo no puedo defender la Constitución del 91. Es que es decir, la Constitución del 91 es responsable precisamente de todos estos problemas que tenemos ahora. En gran medida, sí. Usted y yo que estuvimos en Río Negro el año pasado, a propósito, Así y es, estuvimos así es. visitando el Museo de la Constitución de Río Negro, claro, La la mejor Constitución, constitución de Colombia. que la deberíamos volver a revisar, entre otras cosas, para el tema de primeros principios y de ir deberíamos volver a revisar esa constitución y entender en realidad cuál debería ser la función del Estado y partir y construir desde ahí. Porque lo que tenemos hoy es precisamente todo este exceso de derechos que en Colombia cualquier necesidad se convierte en un derecho y Así además el es. Estado tiene que garantizarlo como si los recursos cayeran del cielo, Sí, vienen de ahí, vienen de la Constitución del 91. claro, y ahí hay, inclusive, bueno, yo no domino mucho el campo de la salud, pero según entiendo hay, digamos, fallos de cortes donde dicen que para garantizar el derecho a la salud no se debe ni se puede tomar en cuenta ningún aspecto económico, lo cual pues es una locura, ¿no? Porque, porque un país de 45, 50 millones de personas, pues, bueno, las necesidades de salud son infinitas, los costos también pueden ser infinitos. Entonces, tiene que haber un límite necesariamente, pero por eso es el problema de pensar en derechos cuando realmente no son derechos. Lo cual no quiere decir que un país no pueda tener un excelente sistema de salud basado en principios de mercado, sobre todo. Entonces, claro, ese es un problema. También estoy de acuerdo que viene de la Constitución del 91. El problema es que cuando uno tiene una contraparte como Petro o sus aliados, es hasta mejor mantener la Constitución del Total, 91 que total. ponerse a experimentar Sí, sí, sí. porque si no le sale con algo como lo que está proponiendo Petro, ¿no? Que es muchísimo peor. Entonces, yo sería más amigo a estas alturas simplemente tratar de reformar esa Constitución en la manera como sea posible. De hecho, yo propongo, para mi propuesta estrictamente del lado fiscal, creo que sí se requiere una reforma constitucional porque otra de las cosas que yo critico es la regla fiscal, ¿no? Porque entonces uno dice, cuando yo hablo del déficit, que todos los años ha habido déficit, ya
incrementado y por eso pues estamos en el 2020 un déficit del 7%, el de este año seguramente va a ser del 8%, aunque bueno, por lo menos en el 2020 había la excusa de la pandemia, ya no. Bajo Santos también había unos déficits monstruosos para ese momento. Y entonces, pero, entonces uno dice, pero ¿cómo puede haber estos déficits, estos problemas fiscales cuando hay una regla fiscal? Y bueno, mi opinión es que la regla fiscal se hizo muy mal desde el principio, pues principalmente porque nunca se propuso reducir el déficit neto, sino creaba todo tipo de definiciones ahí que solo aplicaban, que se las inventaron básicamente, y eran fácilmente manipulables las cifras. Pero más allá de eso, si uno mira experiencias en el mundo donde sí ha funcionado algo similar, no es una regla fiscal, sino el término que se usa normalmente es un freno de la deuda, y donde realmente funcionó muy bien es en Suiza y en Alemania, pero en ambos casos requirió sí, una enmienda constitucional, es decir, donde la Constitución exige que no se puede subir el gasto más allá de cierto nivel muy estrictamente definido. Y yo creo que eso sí es necesario en Colombia, hacerlo bien, y me parece que una regla fiscal, fuera que está mal diseñada, pero el hecho de que sea una ley ordinaria, creo que hace que sea mucho más fácil volarse esa regla Claro. fiscal y terminar en una situación como la que estamos hoy. Eso sería algo así como una prohibición constitucional de un límite de déficit, Sí, pero muy estricto, es decir, muy muy estricto estricto. puede ser algo así, si uno mira la de Alemania, no se puede endeudar en más del 1% del PIB o algo así. Em, Se puede adaptar, por supuesto, pero sí, y creo que tiene que ser a nivel constitucional, ¿no? Pero para eso, pues uno no necesita una Asamblea Nacional Constituyente, donde ese sí es abrir la caja de Pandora. A propósito de eso, el Instituto de Ciencia Política está promocionando su documento, no sé si ya lo leyó, que se llama L3P, que tiene algunas propuestas. Y entre las propuestas que tiene la propuesta de déficit cero, que me decía Chacón que cuando se lo dicen los precandidatos casi que se van para atrás. A la gente le parece eso una locura, pero en realidad más que una locura es lo moralmente correcto, lo que deberíamos estar haciendo. No, pues eso es básicamente lo que propongo yo también, porque mi propuesta es una política de balance fiscal. Entonces, yo lo que propongo, esa serie de recortes, pues lo que pasa es que cuando yo la hice al inicio de este año, se calculaba que el déficit del 2025 iba a ser 5% del PIB. Sí, ahora, Entonces, bueno, exacto, no, y hasta el 8%. Entonces, mi exacto. propuesta era recortar 4%, y bueno, el 1% uno lo recupera con crecimiento económico. Sí, Claro. solamente, digamos, activando la industria de hidrocarburos, eso genera por lo menos el 1% de crecimiento, diría yo. Eh, el tema es que, claro, bueno, como yo hice la propuesta con el presupuesto del 2024, entonces hay que adaptarlo. Entonces, para el 2026 sería mucho más de 70 billones. Y también pues va a tener que ser más agresiva porque el déficit va a ser del 8 o del 7. Entonces, pero sí, por eso mi propuesta se llama balance fiscal, porque yo lo que propongo es pasar a un déficit cero. Pero Que yo para eso hay creo que tener muy identificado cuáles son los recortes para llegar al déficit cero. totalmente. Y la disposición de recortarlo. Porque Porque otra cuál de es las el, preocupaciones, claro, porque cuál es el asunto principal, es que el Congreso, bueno, para el 2025 no lo aprobó, que estuvo bien, pero durante 35 años, el problema es que el Congreso lleva aprobando presupuestos que no tienen ninguna realidad, con ninguna correlación con la realidad fiscal del país, con los ingresos. Entonces, em, uno no puede hacer un presupuesto, que es muy típico del sector público, ¿no? En el sector público, se va a acabar el año, no hemos ejecutado el presupuesto. Ejecutemos para que el año entrante nos den más. Pero lo sí, que que hay es que un pasar absurdo. es a una lógica mucho más de sector privado, no necesariamente multinacional, porque las multinacionales hay veces funcionan así, pero a un sistema muy austero, un déficit, empezar de un presupuesto base cero. Es decir, no se va a hacer un presupuesto basado en cuánto gastó este año, sino en qué gastó, qué tan efectivo fue, y tratar de que el presupuesto sea lo mínimo para el año siguiente, no maximizarlo con estas dinámicas de incentivos perversos, de gastar al máximo para que le den lo máximo el año siguiente. Que además aquí, si usted no ejecuta la totalidad del presupuesto, lo castigan el año siguiente, lo cual es absurdo. Es decir, si Así usted es. hace un manejo austero y Sí, responsable, lo terminan castigando, lo cual es absolutamente loco. Yo me acuerdo una vez
aquí, previamente por EPM, pues la alcaldía y el distrito de Medellín a veces tiene ciertos superávits y eso es importante. Pero eso va al consejo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a destinar el superávit? Y el debate en el consejo es como si hubieran cometido un delito, o sea, es decir, ¿cómo es posible que no hubieran ejecutado todo? ¿Cómo es posible que hubiera quedado un criterio que ni siquiera en una empresa privada, cualquier individuo es el más lógico? Para el Sí, Estado colombiano es toda una locura, claro, claro. es toda una locura. Ese concepto de presupuesto base cero me gusta mucho porque en un podcast que grabamos con Carlos Enrique Moreno, estamos hablando del tema de otro de los grandes problemas, ¿no? Que es el tema del exceso de regulación en Colombia. Que claro, que ese es el otro pilar. Exactamente, exactamente. Hablemos un poquito de eso. Y él decía que deberíamos hacer una gran reforma regulatoria en Colombia base cero. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que hemos hecho es que en el gobierno de Duque y en el gobierno de Santos hicieron unas leyes antitrámites, pero eso no sirvió para nada. Chacón siempre dice, entonces montar unas ventanillas únicas y cuando uno se mete a la página de internet, que es la famosa ventanilla única, lo único que encuentra es una página llena de links con todos los links a donde igual tiene que ir, pero pues en realidad no eliminaron nada. Sí, Y lo que deberíamos hacer es regulación base cero, es decir, el Estado tiene que justificar esa regulación para que existe y si debería existir o no. pues me encanta la idea, pero en cuanto al concepto es esencial porque lo que hay que hacer a partir del 7 de agosto del 2026, pienso yo, es implementar este programa de recorte de gastos muy estricto, por un lado, para recortar el déficit y llegar al déficit cero el año siguiente, si se puede. También hay que meter una reforma fiscal, eso es una reforma fiscal, no una reforma tributaria, sino una reforma fiscal. Hay que reducir los impuestos, porque es que ¿cuál es la consecuencia de todo este problema del gasto? Que entonces, como hacen las reformas tributarias todos los años, entonces Colombia se volvió un régimen de altos impuestos. Entonces, si uno mira el impuesto de renta corporativa a las empresas, el 34-35%, eso está muy por encima del promedio de la OCDE, de la Unión Europea, del G7, de Estados Unidos. Entonces, estamos cobrando más impuestos que Escandinavia, mientras que el inversionista que llega a Colombia tiene que lidiar con una serie de factores que no hay en Escandinavia, como FARC, ELN, inseguridad jurídica, etcétera, etcétera. Entonces es absurdo, cuando uno tiene esas condiciones, lo lógico es, bueno, entonces hagamos la inversión un poco más atractiva para el inversionista que tiene todos estos problemas, pero no, entonces en Colombia se les olvidó que estamos compitiendo con el resto del mundo y les da por cobrar más que Escandinavia, lo cual no tiene ningún sentido. Entonces, hay que reducir los impuestos entre otras cosas, en Colombia yo también creo que ya se llegó al punto de la curva Laffer, donde se subieron tanto los impuestos que ya está bajando el recaudo, que ya se vio en el 2024, que aparte el 2020 es el único año que sí baja el recaudo después de todo ese crecimiento exponencial que mencioné. Entonces, estamos en el punto donde realmente hay que reducir los impuestos si es que realmente quieren aumentar el recaudo, porque es que cuando hay tanto gasto como hay en Colombia, como ha habido en Colombia, entonces el gasto público desplaza a la inversión privada y eso ya pasó. Entonces se necesita esos dos pilares, que es recortar gasto, recortar el Estado, hacerlo también más eficaz, recortar impuestos para que la inversión empiece a llegar, para que sea más efectivo. Y el tercer pilar es precisamente de desregulación. Y yo creo que hay que llegar, eso sí es algo que yo no he hecho, que está pendiente, ojalá se pueda antes de que se inaugure el próximo gobierno, que es llegar como hizo Federico Sturzenegger, eso sí lo hizo muy bien en Argentina, con el gobierno de Milei, es llegar con el paquete de regulaciones que se pueden eliminar desde el primer momento, que el presidente puede eliminar vía decreto o lo que sea. Total. Y yo creo que hay muchas que ya están identificadas, por ejemplo, barreras no arancelarias, por ejemplo. Entonces, pero hay que llegar con todo el paquete y tenerlo listo porque es que eso se tiene que hacer en el primer mes de gobierno. Sí, tiene que ser de una, además para jugarse toda la gobernabilidad, etcétera, que tiene, porque además yo siempre tengo una preocupación que viene, porque digamos que hoy, vuelvo e insisto, hay consenso al menos en el discurso y todos hablan también de regulación, pero
En la práctica se vuelve difícil porque, y esto que voy a decir aquí va a ser muy polémico y quizás a muchos no les va a gustar, pero hay muchos empresarios en Colombia que les encanta también el exceso de regulación Pero sí, y por eso todo el surge, exceso de privilegios y claro. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos mismos son los primeros que tienen que entender que son parte del problema y que tienen que renunciar a los privilegios. Así es, yo creo que la mayoría de las regulaciones, cada regulación es el producto de un esfuerzo de cabildeo. Así es. Entonces, obviamente hay muchas cosas ambientales que es más ideológico que, una de las cosas que yo propongo es, y por cierto, mi propuesta yo la hice también consultando a líderes en los sectores, en varios sectores, por ejemplo, el petrolero. Entonces, cuando yo hablo con gente del sector y le digo, oiga, ¿y qué es esto de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales? Y me dicen, no, eso no sirve para nada, es un estorbo. Entonces, bueno, eso se va, eso se tiene que ir. Total. Y entonces se va. Pues en mi propuesta se va. Y es lo que hay que hacer, además, entre otras cosas. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Claro, que después viene el tema de la realidad y es que también detrás de cada regulación hay un montón de funcionarios que la tienen que hacer cumplir, un montón de burócratas. Y Así entonces es. también los políticos, especialmente los congresistas, solo tienen incentivos para crear más regulaciones. Ese es el Porque, problema, claro, porque exactamente, la gente me dice, pero ¿por qué se creó todo en este lugar? Y si es tan obvio que hay que eliminarlo, entonces ¿por qué los políticos no lo eliminan o por qué no hacen campaña con eso? Y es porque es, esto es una casa donde hay un problema de ratones, ¿no? Y- pero ninguno de los ratones va a llamar al gato. La única manera que exacto. llega el gato es que los dueños de la casa se, Se desesperen y se traigan el gato, desesperan y tienen que traer al gato, ¿no? tal cual. Entonces acá, que fue lo que pasó, sí, en Argentina, es decir, ya no más, entonces vamos a traer al tipo que parece loco, que es el gato, y lo vamos a traer, pero es decir, básicamente todo el mundo que está dentro del sistema político se beneficia de este sistema. Entonces uno no puede pensar que ellos mismos lo van a cambiar porque va en contra de sus intereses. Que en ese sentido es muy importante. Ayer lo hablábamos en un foro en el que estábamos. Es muy importante que, por ejemplo, la gente que está viendo este podcast y que nos está comprando todas estas ideas, entienda la responsabilidad que tiene también. Es decir, la responsabilidad que tiene de exigir todos los días. Nosotros tenemos que ejercer mucha más presión sobre los políticos, precisamente si queremos que en realidad este tipo de cosas se hacen. Porque al final la única forma en la que ellos quizás puedan renunciar en algo a esos incentivos perversos que tienen es si ven que no hacerlo afecta su base electoral. De lo contrario, no vamos a hacer, no, es decir, va a Así ser es. casi imposible y el problema va a estar por más intenciones que tenga el gobernante de turno de hacerlo. Y entonces ahí es donde está la dificultad. No, y por eso, digamos, volviendo un poco al principio, mi experiencia en el Partido Conservador, las cosas que me llamó la atención es estar adentro en una reunión a nivel Bogotá, y había gente que se paraba antes de una elección a decir, no, es que nosotros tenemos que hacer una coalición a la alcaldía porque tenemos que tener participación. Y participación significa burocracia Burocracia, en el claro. próximo gobierno. Y entonces así es como piensan ellos. Y esto no es la izquierda, eso es la derecha, Mm. supuestamente. Por eso a mí tampoco me sorprendió, porque había unos expertos analistas que decían, no, Petro la va a tener difícil gobernando cuando ganó en el 2022 porque tiene el Congreso en contra, la mayoría del Congreso en contra. O sea, a mí no me sorprendió para nada. Lo primero que hizo fue entrar en coalición con el Partido Conservador y el Partido Liberal, pues porque ellos piensan así, entonces no importa que llegue Petro. Y es que el Eh, Congreso, o sea, ningún presidente va a tener nunca el Congreso en contra. Así es. Porque además haga el siguiente ejercicio que yo lo hago, yo le hago mucho este ejercicio a la gente y háganlo ustedes en sus casas, los que están viendo el podcast, si es, haga un listado de los congresistas que usted conoce y, no, y le garantizo que eso no supera el 10%, es más, creo que ni el De pronto 5%. conoces, sí, no, es que ni siquiera el porcentaje, de pronto conoces cinco congresistas. Exactamente, tal cual. Alguien informado, Exacto. Y entonces supongamos que esos 5, porque como usted los conoce, son los que se eligen por voto de opinión. claro, El resto 200 y pico más, sí, no necesitan que usted lo conozca. no, Es más, entre menos lo conozca mejor así y ya es, tiene su así elección es. garantizada. Y tiene su elección garantizada, ¿por qué? Porque tiene toda esa burocracia en el Estado que hace
que independientemente de lo que pase, de lo que hagan, de lo que piensen de él, de si es famoso, yo una vez les decía, cuando todo este tema de Petro y el Congreso, etcétera, la gente decía, no, es que tenemos que hacer una campaña en redes sociales para ejercer presión sobre los congresistas. Yo les decía, pero es que van a ejercer presión sobre 5 congresistas que son los que tienen cuentas en redes sociales. Es que yo Sí, creo que el 80% del Congreso ni siquiera tiene una cuenta en una red social, o si la tiene, la usó en la campaña, y desde la claro. campaña, desde 2022 no ha vuelto a poner absolutamente nada porque no le importa. La usa cada 4 años. Exactamente. Y ahí es donde está el problema, porque ellos ya tienen su elección garantizada, y esa elección garantizada está en toda esta red de clientelismo y de burocracia gigante que está en el Estado, que llaman participación en el gobierno, gobernabilidad, y le ponen Así unos es, nombres ahí, pero no es otra cosa que eso. Y eso va a totalmente. ser muy difícil para el próximo gobierno hacerlo. Así es. Ese es el reto y esa es la respuesta a la pregunta de por qué no se ha hecho o por qué no lo hacen o por qué no hacen campaña con esas banderas. Y es que tiene que llegar el gato, Total, o por lo menos algún tipo de felino. Si no, total. no, si no, no se Exacto. hace. Que conste que lo dijo Daniel y no lo dije yo. Ya Así ustedes es, sacan sus propias conclusiones, que así puede ser un es, pelino más grande que el gato. así es, así Eh, es. No, pero pero antes mejor de, dicho, pero más allá de esta elección, es que en términos generales, este tipo de iniciativas nunca va a venir desde adentro del sistema. Tiene que ser un meteorito, tiene que ser algo de total, afuera que que rompe además, todo. que además no le tenga, es decir, primero no haga parte del sistema precisamente porque no tiene todos tus Sí, incentivos, y claro. segundo, no le tenga ningún miedo a lo que piensan de él. Claro, y por eso, y también por eso a mí me parece, porque algo que se está diciendo es, no, es que hay que tener mucho cuidado con los outsiders, porque mire lo que pasó con Petro, pero yo pienso que son cosas muy diferentes porque, es decir, ¿quién era el outsider? Es que fue Petro no chistoso era ningún porque outsider. no, Petro no era ninguna. ¿Quién era el Exacto, outsider en la segunda vuelta del 2022? Pues Rodolfo Hernández. exactamente, no Por era eso yo, Petro. yo, yo saqué un artículo, pues porque al principio, la primera encuesta, no sé si lo recuerdas, Camilo, que según la primera encuesta iba a ganar Rodolfo. Entonces Sí, yo saqué una columna que decía, Petro lleva 40 años en una cruzada contra el establecimiento. Y justo cuando se va a ganar esa cruzada, resulta que él es el el establecimiento. establecimiento, Porque, total. porque cuando Rodolfo Hernández salió a decir cosas más o menos similares a lo que estamos diciendo hoy, pues yo creo que él no venía con un plan muy estructurado, pero decía que a los congresistas les iba a quitar la gasolina y hasta los planes de los celulares. Sí, sí, sí. Y cuando él empezó a decir eso, toda la clase política se fue con Petro. Y así ganó Petro. Obviamente, pues también tenía voto de opinión y voto joven y demás, y bueno, el resto es historia. Pero, pero claro, es Total. que entonces me parece que hoy en día todavía aplica porque si uno dice, no, es que entonces por el problema de Petro toca elegir a alguien como estos más del sistema. El problema de elegir a alguien del sistema es que no puede hacer nada en contra del sistema. No, todos los incentivos, además porque tiene otro problema, y es que no puede quedar mal frente a su clase. Exacto. Es decir, es solidaridad sí, de clase, de género, es decir, Sí, total. Y hay acá algo muy importante que va mucho o muy en línea con tu libro, Camilo, y es que yo no, digamos, mi propuesta de reducción del Estado no es solo porque uno quiere, yo creo que filosóficamente se debe reducir el Estado, por supuesto, por un tema de libertad, porque pues, entre más crece el Estado, más se hace eso necesariamente se hace a costa del individuo y el bolsillo de las personas. Pero el punto es que cuando el gasto público empieza a desplazar la inversión privada, el efecto es que el crecimiento económico es mínimo. Entonces, si uno mira a Colombia, en Colombia celebran porque se crece al 1% al año, al 2% anual, y eso resulta que para un país en vía de desarrollo como Colombia es pésimo, es malísimo. Entonces, si uno mira el PIB per cápita, en PIB per cápita estamos estancados hace 10 años. Hemos tenido una década perdida de crecimiento económico. Y yo diría que en gran parte eso es por exceso de gasto público, y si no se controla el gasto,
y si no se, a raíz de eso no se llega a un crecimiento acelerado, es decir, 5%, Colombia tiene que crecer mínimo al 5% anual, 6-7%, que es lo que hizo un Chile, por ejemplo, para salir adelante, que más que nos duplica hoy en día en PIB per cápita, pero es que esa es la gente tiene que entender que esa es la única manera de prosperar y de salir adelante, si no, nos vamos a quedar en este estancamiento y realmente nos estamos desempobreciendo porque no estamos creciendo económicamente. Tal cual, es que, mejor dicho, si en realidad lo que queremos es construir el país que todos nos soñamos, erradicar la pobreza extrema, etcétera, 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 tenemos que crear riqueza. Y el problema, y entonces, claro, estas conversaciones además se vuelven conversaciones lastimosamente como a 10.000 pies de altura y entre un círculo muy cercano que estamos en las 2 o 3 ciudades principales del país, en donde uno dice, no, pero mire que aquí sí hay cierto crecimiento y aquí hay ciertas empresas exitosas, así, pero esa no es la realidad del país. Así La es, realidad de gran parte del país es que en diferentes departamentos el Estado es el mayor empleador. Y cuando el Estado es totalmente. el mayor empleador, ¿eso qué significa? Que la mayoría de las personas trabajan para el Estado, es decir, no crean riqueza, es más, la entorpecen, entonces algo la destruyen, pero no hay nadie creando e innovando. Entonces, ¿por qué el Chocó no avanza? Pues porque es que el Estado es el mayor empleador en el Chocó. Punto. Punto. Quítele al Estado en medio, ponga a la gente a crear riqueza y verá que el Chocó avanza inmediatamente. De una vez le resuelve el problema. Lo mismo pasa con muchos departamentos de la costa, por ejemplo, en donde todos estos políticos que escribíamos ahorita, muchos de ellos están concentrados allá, pues esos que no tienen redes sociales, etcétera, porque allá no existe el sector público y el sector privado, ya es un solo sector, que es el mismo. Claro, claro, Y ese es el problema. Entonces es un montón de gente innovadora, buena, preparada, etcétera, que está al servicio del Estado en lugar de al servicio de la creación de riqueza. Y ahí no está el problema. totalmente. Y cuando el Estado es el único empleador o cuando los salarios son mayores en el Estado que en el sector privado, pues es terrible porque ¿cuál es el incentivo de la gente? Pues trabajar en el Estado, o casi que la Tal única cual. opción. Y el problema de eso es precisamente eso, que no se genera, no hay valor agregado, el Estado no da valor agregado a la sociedad. Entonces, Exactamente. por eso es que realmente Colombia, mejor dicho, lo que decía Petro de que se necesita un cambio, sí se necesita un cambio, pero lo que pasa es que es un cambio completamente opuesto a lo que él proponía, o a lo que él representa. Se necesita un cambio en la dirección opuesta. Y además lo que usted Entonces, acaba de decir es clave, porque también hay que entender y hay que decirlo así con total claridad, que el problema de Petro, o sea, es decir, el problema de Colombia, bueno, Petro es la consecuencia de un problema mayor. totalmente, Y que todo este problema del que hemos hablado toda esta hora, del tamaño del Estado, del exceso de deuda, etcétera, etcétera, no lo creó Petro, no nació hace 3 años, viene desde todos los gobiernos anteriores. Y por eso el cambio que necesita tiene que ser radicalmente opuesto, no solo a Petro, sino también a lo que los gobiernos anteriores representaron, sobre todo en materia de ideas económicas. Y ahí es donde hay una oportunidad, y donde el eso outsider es tiene que pegar, y donde necesitamos un gato, exacto. donde necesitamos un felino. No, total. Y es un tema fundamental porque, claro, como todo se concentra alrededor de Petro, entonces está esta idea de no, entonces volvamos a lo que había antes, pero eso que dijiste es fundamental. Es que Petro es una consecuencia de ese sistema. Cuando no hay crecimiento económico en 10 años, sí, pues la gente, porque a mí me dicen, no, es que la gente, cuando yo digo eso, yo digo, por ejemplo, cuando la inflación es mucho más alta de lo que debería ser. Entonces la gente me dice, no, pero es que la gente no está mirando cifras macroeconómicas, pero mi Pues lo respuesta siente es, todos los pero días. usted no cree que, que la gente siente una inflación, es decir, Exacto. o una devaluación de la moneda superior al 50% así sea en 20 años. Sí, mejor dicho, sí, no estamos al nivel de un Venezuela o una Argentina donde eso pasa en un mes o en 3 días, pero cuando la moneda pierde más del 50% del valor frente al dólar, así sea en un periodo extenso, pues la gente está perdiendo capacidad de compra. Cuando hay inflación más allá de la cuenta, la gente está perdiendo capacidad de compra. Cuando no hay crecimiento económico, cuando el 60% de la fuerza laboral está en la informalidad, pues eso es muy difícil porque y no estoy condenando la informalidad. La informalidad también es una consecuencia de un sistema que no funciona. Entonces, Tal cual. si a usted lo castigan por crear una empresa formal, o si es simplemente imposible porque los costos son demasiado altos o porque toca sobornar a alguien,
o porque sí, toca, la tramitología es excesiva, entonces es normal que la gente esté en el 60% de la informalidad, pero eso tiene otro tipo de problemas, eso trae otro tipo de problemas, por ejemplo, saque usted una hipoteca desde la informalidad, saque usted préstamos más o menos razonables, tenga un título sobre una propiedad informal. Entonces, todo eso también destruye riqueza o previene que se genere valor agregado. Y entonces por eso hemos dicho que se necesita un cambio tremendo, pero es completamente lo opuesto tanto de lo que es Petro como del sistema tradicional que condujo a Petro en primer lugar. Y eso me parece que es un Tal debate cual. que no está tan presente porque muchos de los candidatos están concentrados es en atacar a Petro, atacar a Petro, atacar a Petro y no en debatir estas ideas. Total, yo lo vengo repitiendo en X y es, la gente cree que el problema es Petro y la personalidad de Petro. Entonces mucha gente dice, no, es que claro, es que el problema es que Petro es desordenado y Sí, vago y adicto y bueno, todos los defectos que tiene. No, es más, eso, gracias a Dios, Petro es desordenado y de vago y acuerdo, un de pésimo acuerdo. líder. El problema de Petro son sus ideas, que donde esas mismas ideas estuvieran en alguien que fuera disciplinado, que fuera Colombia, hubiera destruido Colombia en una semana. Y entonces, porque yo lo siento, y entonces a la gente le parece Petro malísimo, pero por ejemplo Robledo le parece pues que es una panacea, Sí, ¿cierto? Pero, de acuerdo. venga, o sea, son las mismas ideas, es más, es más peligroso Robledo porque es más juicioso, más serio, más Totalmente, no es totalmente. adicto a nada, etcétera. Yo siempre he dicho, yo siempre he estado de acuerdo con eso. Y yo creo que tenemos que insistir mucho en eso, mucho en eso, mucho en eso. Bueno, Dani, si nos acaba el tiempo, nosotros tenemos una alianza con la librería Books. Quienes nos ven el podcast lo saben, en la descripción encuentran un link en donde hay un código de descuento, pero también hay un listado de libros que todos los invitados a este podcast han recomendado. Entonces, 2 o 3 libros que, bueno, la ventaja que tiene la librería Books, y hay que hacerle un homenaje a eso, es que gracias en parte a uno de sus accionistas, están haciendo un gran esfuerzo por traer e importar libros de ideas liberales en Colombia, que antes aquí esto era un recurso absolutamente escaso. Entonces cada vez hay más. Entonces puede recomendar 2 o 3 libros los que usted crea que la gente debería leer. Uf, buena pregunta y también bastante difícil. Eh, Uno reciente que me parece muy bueno de un colega o ex colega mío, Marian Tupi, en Keito, con otro autor. eh, el título vendría a ser en español, creo que sería algo así como Superabundancia, Sí, así es. donde cuestionan y refutan, digamos, esta idea maltusiana de que el mundo se va a quedar sin recursos o que se está quedando sin recursos y demuestran cómo la innovación humana cada vez logra que al contrario, que los recursos sean cada vez más abundantes. Entonces ese libro me parece muy relevante. Eh, Lo- Pues yo y los no, suyos. a los míos, bueno, los míos. Yo pues tengo unos bastante aburridos. Todo lo de em, todo lo que pues, relacionaba al doctorado y, digamos, consecuencias de doctorado, pues muy enfocado en historia romana. Em, pero el del Bicentenario me parece, puede ser interesante. El Bicentenario no se lo puede leer, es bastante ameno. Yo soy editor, pues tengo un par de artículos. Em, También, pues yo recomiendo, pues porque no mucha gente lo hace, entonces yo siempre recomiendo libros antiguos, clásicos. Entonces, uno de mis autores favoritos, que no sé si mucha gente lo ha leído hoy en día, es Tácito, el historiador. Digamos, la crítica al poder de los emperadores romanos y, digamos, su punto de vista que uno podría rescatar de cierta manera liberal, para mí es de los grandes autores occidentales. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí ya quedaron con varias recomendaciones. Daniel, muchas gracias por este espacio. Casi no haremos este podcast para los que no saben, porque tuvimos un montón de virus que además de lo pasaron de un país a otro, no sabe, pero nos tocó aplazarlo mucho, pero esta conversación yo creo que valió mucho la pena y espero que podamos grabar un segundo episodio porque les quedaron muchos temas por fuera
que por tiempo no podemos seguir discutiendo, pero que ojalá en un segundo episodio podamos grabar. Entonces, Daniel, muchas gracias por estar aquí en Sin Permiso. No, mil gracias, Camilo, un placer. Bueno, gracias a todos por vernos, por escucharnos. Si les gustó este episodio y si sienten que esto le genera valor a alguien, compártanlo, mándanlo en los grupos en 1000 grupos de WhatsApp en los que estamos, mándenle este episodio. Si no se han suscrito, suscríbanse aquí abajo, denle like, repostéenlo. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.